De la última clase solo me quedaba un ítem, la puerta estrecha, que me parece muy interesante, y entonces pues vamos a darla y empezamos ya de nuevo la clase que nos correspondería, ¿vale? A ver, empiezo a leer, pienso que es... Ya habéis cerrado los micrófonos, ¿sí? Vale. Pienso que es un ítem que nos va a sorprender, aunque lo hayamos leído muchas veces, y luego vemos el motivo, ¿vale? Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta de la perdición y espacioso el camino que conduce a ella. Y muchos son los que entran por ella. En cambio, qué pequeña es la puerta de la vida y qué estrecho el camino que conduce a ella, y qué pocos son los que la encuentran. Y alguien le hizo esta pregunta: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Él le respondió: esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os aseguro que muchos procurarán entrar y no podrán. Y cuando el padre de familia haya entrado y cerrado la puerta, vosotros, desde afuera, comenzaréis a golpear diciendo: Señor, ábrenos. Y él os responderá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: comimos y bebimos en tu presencia, y en nuestras plazas públicas enseñaste. Y él os responderá: no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros que practicáis la iniquidad. Entonces habrá llanto y crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras vosotros sois arrojados fuera. Y vendrán de oriente y de occidente, de septentrión y del mediodía, para participar del festín en el reino de Dios. Entonces, los que fueron los últimos serán los primeros, y los que fueron primeros serán los últimos. La puerta de la perdición es ancha, porque las malas pasiones son numerosas, y la mayoría de los hombres frecuenta el camino del mal. La puerta de la salvación es estrecha, porque el hombre que quiere penetrar por ella debe hacer grandes esfuerzos sobre sí mismo para vencer sus malas tendencias. Y pocos se resignan a ello. Esta enseñanza es el complemento de la máxima: muchos son los llamados y pocos los elegidos, los escogidos. Tal es el estado actual de la humanidad terrena, pues dado que la tierra es un mundo de expiación, en ella predomina el mal. Cuando se haya transformado, el camino del bien será el más frecuentado. Aquellas palabras deben, pues, entenderse en un sentido relativo y no absoluto. Si ese debiera ser el estado normal de la humanidad, Dios habría condenado voluntariamente a la perdición a la inmensa mayoría de sus criaturas, su posición inadmisible desde el momento en que se reconoce que Dios es la justicia y la bondad por excelencia. No obstante, ¿de qué delitos se habría hecho culpable esta humanidad para merecer una suerte tan penosa en su presente y también en su porvenir, si ella estuviese en su totalidad relegada a la tierra y si el alma no hubiera tenido otras existencias?
¿Por qué tantos inconvenientes sembrados en su camino? ¿Por qué esa puerta tan estrecha que solo a unos pocos es dado trasponer si la suerte del alma está fijada definitivamente después de la muerte? Así, con la unidad de la existencia, el hombre está siempre en contradicción consigo mismo y con la justicia de Dios. En cambio, con la anterioridad del alma y la pluralidad de los mundos, el horizonte se ensancha, se hace la luz sobre los puntos más oscuros de la fe. El presente y el porvenir se eslabonan con el pasado y solo entonces se llega a comprender toda la profundidad, toda la verdad y toda la sabiduría de las máximas de Cristo. Y aquí termina este ítem y vamos a hablar sobre él. ¿Habéis visto alguna vez, seguro, cuando hay alguna manifestación o algún concierto que toda la gente está fuera y abren unas puertas grandísimas y al lado unas puertas pequeñitas? ¿Habéis visto cómo la gente no intenta entrar por la puerta pequeña porque obviamente le ponen más problemas que si intentan entrar por la puerta grande? ¿Y entrar por la puerta grande qué significa? Significa hacer lo que yo quiero, no lo mejor para mí. Para entrar por la puerta estrecha, que es lo que deberíamos de hacer, debemos de comportarnos bien, debemos de hacer méritos, porque la puerta grande a veces nos lleva a un lugar que no es el deseado. Entrar por la puerta pequeña significa poner en práctica toda la moralidad que se nos enseña en el Evangelio. Significa tener que luchar para poder entrar y darle la mano a nuestro hermano para que intente entrar también por esa puerta. Entonces, lo que quieren decir en la puerta estrecha es que no todos somos merecedores de entrar por la puerta estrecha. Y si entramos por la puerta grande, a veces vamos a algún sitio distinto del que queríamos ir. Y ahora me explico con ejemplos. Mirad, cuando alguien de repente por su trabajo, porque son artistas, porque son futbolistas, porque son deportistas de élite, están arriba, han subido por sus méritos, han subido y están arriba, a ellos no se les ocurriría entrar por la puerta estrecha, porque se creen que con sus méritos han adquirido el favor, digámoslo así, el favor de entrar por la puerta grande. ¿Qué ocurre con la mayoría? Y lo digo bien, con la mayoría de gente de élite, famosos, deportistas, que están en la parte alta. ¿Qué ocurre con ellos? Les entra la maldad, les entran las drogas, les entran el estar siempre de fiesta. Cumplen, claro que cumplen con su trabajo, claro que sí, porque si no los relegan. Es decir, aquí la juventud siempre va empujando para arriba. Y si yo estoy arriba y no me comporto, me tiran y entra otro. Pero ¿qué ocurre? Que intentan ir por la puerta grande, por los coches grandes, por las casas grandes. La puerta estrecha nos está diciendo:
que nos comportemos moralmente, que adquiramos la posibilidad de tener acceso a esas puertas pequeñas. Me gustaría que alguien de vosotros comentara algo, puntualizara algo referente a lo que acabo de decir, para poder dejar el ítem este ya terminado, si queréis decir algo. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, Pilar. Pilar va a decir. Muy bien, Pilar. Ánimo. Bueno, yo cuando has leído el primer párrafo, he pensado en los espiritistas y he pensado que cuando nos acercamos por primera vez al espiritismo, entramos por una puerta grande. Parece que todo se nos abre y estamos descubriendo muchas cosas. Pero a medida que vamos profundizando en lo que es el espiritismo, nuestro nivel de consciencia aumenta y la puerta la vamos estrechando. Nuestra conciencia no nos permite hacer según qué comportamientos que cuando empezamos no nos parecían malos, pero que ahora no los vemos correctos, no los vemos adecuados. Vemos que podemos hacer las cosas de otra forma y la puerta se va estrechando. Pero estamos conformes con ello. ¿Te das cuenta? Somos nosotros los que vamos desechando una serie de cosas que a nuestra conciencia o a nuestro nivel actual de comprender la profundidad de las cosas no nos conviene o no podemos hacerlo. Cosas aparentemente muy tontas. Vas a un supermercado y cuando las cajeras se equivocaban de precio y yo era consciente de que se habían equivocado de precio, yo me callaba. Decía, yo no me he llevado nada, son ellas, ahora no puedo. Sí. Me es completamente imposible. Antes yo no lo tenía catalogado como robo. Hoy tampoco lo tengo catalogado como robo, pero si yo sé que hay un error y que eso no está claro, yo necesito decirlo para quedarme de acuerdo o bien con mi propia conciencia. Tranquila. Exactamente. Así es. Y es una cosa tonta. ¿Cuántas cosas a lo largo, a lo mejor del día o de la vida, no antes hacíamos porque las veíamos bien, pero a medida que vamos aprendiendo y comprendiendo mejor las cosas, voluntariamente dejamos de hacerlas? Ahí veo yo la puerta estrecha, pero Sí. la puerta estrecha o ancha te la pones tú. Porque comprendes con más profundidad las cosas. Sabes que todo tiene sus consecuencias y sabes que ese comportamiento no es el adecuado. Podrá no ser muy malo, pero no es el adecuado. Y entonces dejas de hacerla. Por eso también muchos son los llamados. Venid, 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 pero ¿cuánta gente conoce el espiritismo y dice, hoy si sigo por aquí no voy a poder hacer una gran cantidad de cosas que ahora hago? Esta gente tiene razón, pero esa vida no es para mí. También lo de muchos llamados
y pocos los escogidos. Y eso no significa que nosotros seamos escogidos. Nosotros elegimos. No viene alguien con una varita y te dice, te he elegido tal y cual y a ti no te elijo. No, eres tú a medida que vas aprendiendo aprendiendo las cosas, comprendiendo, viendo las consecuencias de los actos. Era esto lo que quería decir. Sí, muy bien. Añadir a lo que ha comentado Pilar, que tú, eres tú mismo el que elige, Sí. pero tienes que pagar un precio. Y ese precio, pues hay quien paga ese precio de transformación moral, de esfuerzo personal, Claro. y hay quien no. Y hay quien asume en un primer momento por ese entusiasmo la puerta estrecha, pero luego cuando le aprieta, pues dice, oye, pues no, yo voy a volver a la talla de antes y me quedo como estaba y nos autojustificamos. Que eso también ocurre. Mucha gente que le viene grande esto y se justifica de mil maneras y lo abandona y lo deja y algún día volverá porque desde luego el progreso es infinito y a todos nos tiene que alcanzar, más pronto o más tarde. Yo pienso que toda la gente que conoce el espiritismo, que lo conoce, no que lee unos cuantos libros, no. Toda la gente que conoce el espiritismo, algo nuevo le llega al corazón y más pronto o más tarde no tienen más remedio que acercarse a él, porque nos da justificación a todo lo que hacemos, a todo lo que pasa en esta vida y verdaderamente a nadie nos gusta entrar por las puertas estrechas que nos compromete a hacer cosas. Nos gusta pues lo más fácil y bueno, pero así es. Y nosotros, como bien habéis dicho, he puntualizado, lo que tenemos que hacer es ponernos nosotros las metas y nosotros tener que hacer y cumplir con aquello que sabemos que es lo bueno, lo que moralmente es lo mejor. ¿Vale? Pues nada, empezamos ya con la lección de hoy, del capítulo 18. No todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solo entrará el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán ese día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos al demonio en tu nombre y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Yo entonces les declararé, apartaos de mí, vosotros que obráis la iniquidad. A ver, verdaderamente nosotros, bueno, expulsar a demonios no, pero hacemos muchas o bastantes cosas en nombre del Padre, en nombre del Maestro, pero es que eso no podemos echárselo en cara como hacen aquí. No lo hicimos por ti y ahora nos apartas. Lo que hacemos, lo hacemos por nosotros mismos. Y si algún día, por lo que sea, erramos y tenemos que ir a algún sitio que no es el que nosotros creemos merecernos, debemos de conformarnos, debemos de recapacitar en lo que hemos hecho, porque es la única manera de poder saber en qué hemos errado y cómo podemos solucionar nuestro yerro. ¿Vale? Dice, así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será comparado a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, los ríos desbordaron, soplaron los vientos sobre la casa, pero ella no se derrumbó, porque estaba edificada sobre la roca. Mas todo el que oiga estas palabras
y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que construyó su casa en la arena. Cayó la lluvia, los ríos desbordaron, soplaron los vientos sobre la casa y ella se derrumbó y fue grande su ruina. Y estas palabras que fueron dichas hace más de 2000 años, las vemos actualmente cuando hay una lluvia fuerte y hemos edificado casas en los ríos, en las desembocaduras de los ríos o en los ríos mismos, y vemos por la tele que se llevan coches, contenedores, casas, vidas humanas, todo. Entonces, cuando tengamos que construir algo, hagámoslo en roca. Y ya no estamos diciendo la edificación de nuestras viviendas, ¿vale? Estamos hablando de nuestro avance, de nuestro progreso espiritual. No podemos avanzar espiritualmente sobre unas bases de papel, sobre unas bases poco sólidas. Tenemos que ir avanzando y a eso se refiere en estas lecturas, a ir avanzando espiritualmente y también físicamente, por supuesto, sobre algo sólido, sobre algo que las tierras movedizas no nos hundan, ¿vale? Eso es lo que quiere decir estas palabras. A ver, dice, el que viole uno de estos mandamientos menores y enseñe a los hombres a violarlos, será considerado como el último en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Mirad, perdón, alguien ha hablado que no veo. No, ha sido la puerta, no, perdona. Vale. Algo muy importante sobre este ítem 8, tan pequeño y tan importante. A ver, muchos, bueno, tampoco mucho, pero algunos sacerdotes están enseñando a sus feligreses lo que ellos conocen, ¿Y qué ocurre? Pues que no siempre lo que ellos conocen es la verdad, ¿vale? Algunas veces nos hemos visto en mesa mediúnica feligreses que han venido y que están muy dolidos porque dieron gran parte de su fortuna a la iglesia para que les enseñaran la escalerita hasta el cielo, ¿vale? ¿Y fue culpa de los sacerdotes? Pues en parte sí y en parte no. Muchos sacerdotes están engañados por parte de los superiores. Y si no se encargan de profundizar esos estudios, de ver obras que les puedan dejar dudas y que remuevan, estudien, indaguen, verdaderamente están engañando a sus feligreses y a ellos mismos, y entonces hay veces que vienen a mesa mediúmica tanto feligreses que se encuentran obviamente engañados, como curas que también se sienten engañados, que también estaban esperando que después de la muerte hubiese un cielo, ¿vale? No se dan cuenta de que el reino de los cielos está dentro de cada uno de nosotros. No se dan cuenta de que el amor hacia los demás es lo más grande que pueden hacer.
¿vale? Por eso este ítem tan pequeñito entraña una gran enseñanza. Si nadie quiere más, yo continúo, ¿vale? Sí, Es un que momento, no... un momento. Vale, Pilar va a contar. muy bien. Simplemente, pues, efectivamente, recordar que muchas veces, por lo menos en lo que la historia de España, la Iglesia se ha aliado con el poder terrenal en contra de los oprimidos. Claro, Y también en otros países la Iglesia ha tenido este comportamiento, porque desde que la Iglesia se organizó como una institución de poder terrenal, se quedó completamente alejada de la doctrina predicada por Jesús. De ahí que podamos decir que enseñaron mal. claro. Pero muchas veces no era culpa suya, ¿eh? De La los culpa- sacerdotes de a pie, desde luego que no. Que pero no, de claro. grandes, Sí, ya sabían ellos lo que hacían. ya sabían ellos y además ellos son conscientes de muchas cosas y las han tapado al resto de, digamos, de alumnado en los seminarios, desgraciadamente. Ahora ya no tanto. Ahora pienso que los curas, con todo esto que hay, con el internet y tal, algunos hay con los ojos cerrados, pero la mayoría pienso que averiguan muchas cosas y hay algunos que continúan cerraditos y allá ellos, ¿no? Pero yo pienso que la mayoría se estudia, averigua, quiere saber algo más. Porque pensar en un... Es que imaginaros, pensar en un Dios que es castigador, que nos está vigilando a todas horas, es que no tiene nada más que hacer que vigilarnos. De verdad, no tiene nada más que hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final te remueven la conciencia y te obligan a estudiar, a indagar, a ver cosas y algunos pues cambian de trabajo, que digo yo, obligados, claro, por saber las cosas más importantes. Sí, Daniele quería ha levantado la mano. Muy bien, Daniele. Daniele. Dale paso tú. Daniele, no se te oye. El mute. ¿Qué ocurre? No, pues que no, lo mismo. No, Yo no le puedo reactivar. ¿No puedes quitar el mute? No, lo tienes cerrado, ¿eh? Me aparece como cerrado. Sí. A ver. Ahora, Daniele. Ahora. Sí. No es que daba el mute y no liberaba. Decía Vale. que ahí tenía que liberar. Bueno, volviendo al tema, ¿no? El que viole uno de estos mandamientos menores y enseña a los hombres a violarlos será considerado como el último en el reino de los cielos. Si bajamos todo esto a lo que es nuestro día a día, nuestro vivir, y pensamos y empezamos a pensar en las muchas veces que, no que violamos los mandamientos, pero que no llegamos a cumplir del todo, ¿no? Es algo que también teníamos que pensar. Y digo esto porque ayer mismo estábamos volviendo aquí y estábamos en un centro comercial y entonces hemos visto una familia. Y me llamó la atención por el niño. No tenía más de que 2 años. Era muy pequeño. Estaba empezando a andar. Y el padre estaba bromeando con el niño mientras la madre se iba adelante. Pero su broma era darle como chutecitos, para que él se cayera y levantaba. Y entonces el niño se levantó y fue a dar chutes en el padre. Ahí, ¿qué tipo de enseñanza estamos pasando para este niño, no? Son cosas pequeñas que igual con el pasar del tiempo acaban grabando en el interior de uno. Que mandamientos menores nosotros
como padres, como hijos, como madres, como hermanos, estamos dejando de cumplir con el prójimo. Esto también es algo que pensar y nada, me vino esto a la mente, nada más. Solo Muy bien. quería comentar. Mirad siempre, mirad un ítem tan pequeñito, que es lo que me gusta a mí del estudio del Evangelio. Un ítem tan pequeñito, ¿cuánto da para estudiar, para ver? Continuamos. Dice, todos los que reconocen la misión de Jesús dicen, Señor, Señor, pero ¿de qué sirve que lo llamen maestro o señor si no siguen sus preceptos? ¿Son acaso cristianos los que lo honran mediante actos exteriores de devoción y al mismo tiempo se consagran por completo al orgullo, al egoísmo, a la ambición y a todas sus pasiones? ¿Son acaso discípulos del Señor los que pasan los días orando y sin embargo no son mejores, ni más caritativos, ni más indulgentes para con sus semejantes? No, porque al igual que los fariseos, tienen la plegaria en los labios, pero no en el corazón. Con la apariencia pueden imponerse a los hombres, pero no a Dios. En vano le dirán a Jesús, Señor, nosotros hemos profetizado, es decir, enseñado en tu nombre, hemos expulsado en tu nombre los demonios, hemos comido y bebido contigo. Él les responderá, no sé quiénes sois, apartaos de mí, vosotros que cometéis iniquidades, vosotros que desmentís con vuestros actos lo que decís con los labios, que calumnáis a vuestro prójimo y que despojáis a las viudas y cometéis adulterio. Eso es algo, esto que acabamos de leer, es algo que no sé si es muy numeroso o menos numeroso, pero sí que es verdad de mucha gente, que va a misa, que se pega golpes en el pecho, que hace todas las oraciones bien, que cuando está allí se vuelca a repetir, pero que nada más salir a la puerta cambian automáticamente. Cambian automáticamente porque son egoístas, como dice ahí, porque no ayudan al prójimo, porque son ambiciosos, porque tienen pasiones. Entonces, ¿de qué les sirve en una hora o 3/4 de hora ser los mejores discípulos si el resto del día no lo son? Yo prefiero, ahora que soy espírita, no ir a misa y comportarme las 24 horas cumpliendo sus preceptos. Y no los cumplo, no soy una santa, tengo mis defectos como todos nosotros, obviamente, y nos falta, pero procuro desde que soy espírita de intentar no falsear a cara a los demás, no poner una cara en el centro espírita, por ejemplo, y cuando salimos del centro espírita, dejar de ser espíritas. No, hay que ayudarnos todos, hay que intentar no ser egoísta, no ser orgulloso, no tener envidia. Es muy difícil. ¿Quién nos ha dicho que era fácil? Como antes, la puerta estrecha lleva todo esto, y si no entraremos, y por la puerta grande normalmente no vamos donde queremos. Así es que intentemos todos ser mejores, ¿vale? Dice, apartaos de mí, vosotros cuyos corazones destilan el odio y la hiel, vosotros que derramáis la sangre de vuestros hermanos en mi nombre, que hacéis correr las lágrimas en vez de enjugarlas.
para vosotros habrá llanto y crujir de dientes, porque el reino de Dios es para los que son mansos, humildes y caritativos. No esperéis torcer la justicia del Señor con la multiplicidad de vuestras palabras y de vuestras genuflexiones. El único camino que está abierto a vosotros para encontrar gracia ante Él es el de la práctica sincera de la ley del amor y la caridad. Pero si es que lo sabemos, no hace falta que tengamos que leer esto. Lo difícil es cumplirlo. A ver, ¿quién de nosotros ve a su vecino, a su amigo, a su familiar que está apesadumbrado, como dice ahí, que le caen las lágrimas porque ha pasado algún trance, alguna pena, y no intenta enjugarlas? Y enjugarlas significa cuidar de él, intentar acompañarlo, intentar, ¿cómo diría yo?, que haya empatía entre los dos. ¿Quién no lo hace? Y ahora pregunto, ¿y quién lo hace con el resto del prójimo? Sabiendo que el prójimo es nuestro hermano. El prójimo es nuestro hermano. Entonces, cuando veamos a alguien que nos necesita, porque normalmente nos necesita, pongámoslo en práctica. ¿Vale? Dice, las palabras de Jesús son eternas porque representan la verdad. No solo constituyen el salvoconducto de la vida celestial, sino también la garantía de la paz, de la tranquilidad y de la estabilidad en las cosas inherentes a la vida terrenal. Por esa razón, todas las instituciones humanas, ya sean políticas, sociales o religiosas, que se apoyen en esas palabras, serán estables como la casa construida sobre la piedra. Los hombres habrán de conservarlas porque en ellas encontrarán su felicidad. Sin embargo, las instituciones que constituyan una violación de esas palabras serán como la casa edificada en la arena. El viento de las revoluciones y el río del progreso las arrastrarán. Perdón, un momento. Vale, me paro el móvil que me estaba sonando, perdonad. A ver, las palabras de Jesús, o lo que nosotros llamamos la ley moral, son eternas, es decir, no cambian, no fluctúan. Lo que sí fluctúa y lo que sí que cambia y se va adaptando a nuestra evolución son las leyes civiles, las leyes terrenales, ¿vale? Van evolucionando, a veces no como quisiéramos, y estas sí que pueden cambiar. Pero las leyes morales nunca cambian. Y si tenemos que ayudar a nuestro prójimo, y aquí hay algo que dice, ya sean políticas, sociales o religiosas, ya quisiéramos nosotros que estas instituciones políticas, sociales y religiosas se apoyasen sobre una piedra, sobre una roca. No nos pasaría lo que nos está pasando y lo que nos va a pasar, que no lo sabemos todavía. ¿Vale? ¿Algo más? Porque empezamos ítem nuevo. ¿Alguien quiere...? Olga ha dejado un comentario aquí en el chat. Dice, hay quien cree en Dios y es devoto del diablo. He puesto aquí un comentario. Pero ¿sabes por qué, Olga? Porque es más fácil, si nosotros no estamos en sintonía, y hay que estar siempre prevenidos, va a intentar entrar en nosotros
aquellos hermanos, no hablamos del diablo, el diablo no existe, pero sí que es verdad que va a entrar en nosotros, a acercarse a nosotros, aquellos seres que están en nuestra misma vibración. Para que no entren estos hermanos, que son hermanos, aunque estén equivocados, son hermanos, lo que tenemos que hacer es aumentar nuestra vibración. ¿Y cómo aumentamos nuestra vibración? Es muy fácil. Primero, si nos damos cuenta, y nos damos cuenta de nuestro egoísmo, de que acabamos de discutir con alguien, de que somos avaros, hay que intentar cambiar, hay que intentar cambiar. ¿Cómo vamos a nutrirnos? Por medio de la oración, por medio de la lectura de libros espirituales que nos aporten paz, que nos aporten esa fuerza para no caer en lo que antaño he dicho. Entonces, que lo sepamos, que no el diablo, devotos de Cristo y partidarios del diablo, no. El diablo lo atraemos nosotros. Si somos devotos de Cristo, hay que intentar poner en práctica todo lo que leemos, todo lo que sabemos referente al amor de Cristo. Y así es la única manera de que no entrará o de que no se nos acercarán a nosotros seres, hermanos nuestros, que están menos evolucionados, obviamente, y que además, Olga, nos pueden hacer mucho daño. ¿Vale? Espero que te haya servido lo que te he dicho. Vale, pues continuamos. Mucho se pedirá a quien mucho recibió. Uy, este es muy bueno. Dice, aquel servidor que supo de la voluntad de su Señor y que sin embargo no estuvo listo y no hizo lo que quería su Señor, será rudamente castigado. Pero el que no supo de su voluntad e hizo cosas dignas de castigo, recibirá una pena menor. Mucho se pedirá a aquel a quien mucho se ha dado, y mayores cuentas se pedirán a aquel a quien se haya confiado más cosas. Y os voy a poner un ejemplo para que no os quepa duda. A ver, ¿vosotros creéis que una tribu primitiva que no sabe ni leer, se les puede exigir lo mismo que a nosotros? ¿Se les puede exigir lo mismo? No. No, porque no saben muchas cosas, cumplen lo que en su entorno le dicen, pero nosotros sí que sabemos, y sobre todo los espíritas y otras filosofías, no somos los únicos, saben de cosas que debemos de hacer, inclusive los católicos. Los católicos también son cristianos y saben que no hay que matar, que hay que honrar al padre y a la madre, que no hay que hacer daño a nadie. ¿Por qué no lo cumplen? ¿Por qué? Pues como ellos sí son sabedores, ellos y nosotros también, sí son sabedores de lo que tenemos que hacer y no lo cumplimos, nosotros sí recibiremos un castigo. Los que están en la tribu, que no conocen nada de las leyes morales o casi nada, no se les puede exigir lo mismo. A un niño joven que todavía no ha estudiado o que está empezando a estudiar, no se le puede hacer un examen de facultad. ¿Por qué? Porque todavía no lo sabe. Pero nosotros ya sabemos muchas cosas y entonces, obviamente, que si no lo cumplimos, somos peores
que aquellos que obviamente no han recibido esta educación. Aquí cuando hablan del Señor, no hablan de un dueño sobre su casa, están hablando del Padre. El Padre tiene las leyes morales las mismas, pero a todos no les ha llegado todavía. Lo malo es cuando te llegan y no quieres cumplirlas. Ahí es donde se recibirá una pena mayor. ¿Vale? Continúo si no hay nadie, ¿vale? Dice, vine a este mundo para cumplir con un juicio, a fin de que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oír esas palabras, le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecados, pero ahora, como decís que veis, vuestro pecado permanece en vosotros. Es prácticamente lo mismo que antaño. Si no nos enseñan las leyes morales porque vivimos en pueblos separados, en pueblos donde a lo mejor no hay nadie que nos pueda enseñar. No es que seamos ciegos, es que no nos han enseñado y cometemos alguna falta, somos menos culpables que si obviamente estamos en un sitio donde sí nos han enseñado a aprender, sí estamos viendo las cosas que hacemos, tanto las buenas como las malas, y cuando hacemos las cosas malas, obviamente se nos castiga. Así de claro, ¿vale? Y no nos castiga nadie, Dios no nos castiga, pero nosotros sí, porque nuestra conciencia nos dice que hemos obrado mal. ¿De acuerdo? Estas máximas encuentran su aplicación de modo especial en la enseñanza de los espíritus. Quien conoce los preceptos de Cristo y no los practica, por cierto, es culpable. No obstante, aparte de que el Evangelio que contiene esos preceptos está difundido exclusivamente en el ámbito de las sectas cristianas, incluso dentro de esas mismas sectas, ¿cuántas personas hay que no lo leen? Y entre las que lo leen, ¿cuántas hay que no lo comprenden? De ahí resulta que las palabras de Jesús son desaprovechadas por la mayoría de los hombres. El otro día, lunes, estábamos también haciendo una lección presencial del Evangelio y llegamos a la conclusión de que cuando en la Iglesia leen parte del Evangelio y no lo comentan, es que no se puede entender muchas veces lo que nos quieren decir. Sin embargo, el Evangelio según el Espiritismo, que es el que nosotros estamos dando, nos enseña, nos dice qué es lo que quiere Jesús decirnos con estas palabras. Entonces, lo que acabamos de oír es lo mismo. Si yo leo el Evangelio, el mismo que está leyendo un católico, pero al católico no se le explica como aquí los espíritus nos están explicando lo que quieren decir, es que no lo van a entender nunca. Es que se quedan cojos, y sin embargo nosotros lo leemos, lo estudiamos y los espíritus nos explican qué es lo que Jesús nos quiso decir con estas palabras. Lo comprendemos. Ya depende de nosotros el ponerlo en práctica o no. Pero aquellas personas que lo oyen, que no saben lo que les están diciendo,
pues son palabras vanas, son palabras que no van a aprovechar porque no les dicen lo que quieren decir, ¿vale? Ahí está lo bueno que tiene el Evangelio según el Espiritismo, que muchas partes del Evangelio son explicadas por los espíritus para que sepamos qué es lo que quieren decirnos, ¿vale? ¿Alguien? Continúo de momento, ¿vale? Dice, la enseñanza de los espíritus, que reproduce esas máximas bajo diferentes aspectos, que las desarrolla y las comenta con el fin de ponerlas al alcance de todos, tiene la particularidad de que no está circunscripta. Todos, sean letrados o iletrados, creyentes o incrédulos, cristianos o no, pueden recibirla, puesto que los espíritus se comunican en todas partes. Ninguno de los que reciben esa enseñanza directamente o por intermedio de otros puede alegar desconocimiento, como tampoco puede excusarse con su falta de instrucción ni con la oscuridad del sentido alegórico de esas máximas. Aquel, pues, que no saca provecho de ellas para mejorar, que las admira como a cosas interesantes y curiosas, sin que penetren en su corazón, que no se vuelve menos vano ni menos orgulloso, ni menos egoísta, ni menos apegado de los bienes materiales, ni mejor para con su prójimo, es mucho más culpable, porque cuenta con más elementos para conocer la verdad. Los médiums que obtienen buenas comunicaciones son aún más reprensibles si persisten en el mal, porque muchas veces redactan su propia condena y porque si no los cegara el orgullo, reconocerían que los espíritus se dirigen a ellos mismos. Continúan en lo mismo. Si yo leo, sea espírita, como acaban de decir aquí, letrado o iletrado, es decir, más listo o más torpe. Si yo estoy leyendo todo y yo no lo pongo en práctica y no soy, no quiero decir que no sea orgulloso, pero si no soy menos orgulloso, menos egoísta, menos materialista, si no voy mejorando, no me sirve de nada lo que estoy estudiando. No nos sirve de nada. ¿De qué me sirve a mí estudiar, leer un libro, el Evangelio mismo, leer el Evangelio 10, 20 veces, si no lo pongo en práctica? No me sirve de nada. Es como si leyese una novela de ficción que no me dice nada. ¿Vale? Aquí estamos diciendo que seamos letrados o iletrados, inteligentes o no inteligentes, y con arreglo a nuestra inteligencia y con arreglo a la evolución nuestra, cada vez seremos mejores. Y seremos mejores cuando vayamos desterrando de nosotros el egoísmo, la envidia, el odio, y lo llenemos de amor, de caridad, de ayuda. Depende de nosotros, hermanos. Siempre depende de nosotros. Los espíritus, a través de Allan Kardec, nos han enviado instrucciones para que comprendamos más la lectura. Pero el trabajo lo hacemos nosotros. Ellos no van a hacer el trabajo por nosotros. La evolución espiritual la hacemos cada uno de nosotros. Nadie puede llevarnos nuestra mochila. Nadie. Somos nosotros los que tenemos que ir sacando de esa mochila que hemos traído cargada,
porque si no la hubiésemos tenido cargada, no estaríamos aquí. Esta mochila cargada, tenemos que ir sacando las piedras para cuando nos marchemos, llevar una mochila mucho más, con menos peso. Y eso solo lo podemos hacer nosotros. Si ahora acabamos de leer todo lo que estamos leyendo y cuando salimos del centro o de las casas empezamos a discutir o empezamos a hacer cosas distintas a las que acabamos de leer y de escuchar, no nos sirve de nada esta hora de estudio, hermanos. No nos sirve de nada. Pensadlo bien. Pensad en lo que hacemos y pensad cómo podemos mejorar. ¿Ok? Yo quiero hablar. Muy bien. Pilar. Muy bien, Pilar. Bueno, simplemente si pones la diapositiva anterior en el último párrafo cuando habla de los mediums, que obtienen buenas comunicaciones aún son más reprensibles, porque los mediums cuando estamos en situación de trance, estamos muy en contacto con el más allá, con distintas situaciones de dolor o de felicidad de nuestros hermanos. Tenemos una información de primera mano. Si nosotros hacemos mal uso de esta información o de esta cualidad, somos aún más culpables, como has nombrado tú antes, que una persona que no lo tenga. Porque tú has visto con tus ojos espirituales o con tus ojos físicos, o has sentido en tu cuerpo físico las experiencias de dolor o de felicidad. Te han explicado con una grandeza y una profundidad que tú no tienes lo que es obrar bien y lo que es obrar regular. Te han demostrado con el amor, la paciencia y la calidez con la que nos enseñan las cosas para que seamos mejores. Si tú, con toda esa información de primera mano, no la utilizas para tu propio bien y para el de las personas que te rodean, eres aún muchísimo más culpable, porque tienes muchos instrumentos a tu alcance que se te han dado y que tú no has hecho una utilización correcta. Simplemente era eso, porque los mediums muchas veces nos ciega el orgullo o nos volvemos prepotentes porque yo soy, porque yo tengo, porque yo veo, porque yo he visto. Y solo nos tendría que servir para ser más amorosos y más humildes con lo que vemos, lo que sentimos y lo que se nos dice. Simplemente era esto. Así es, muy buena la puntualización, muy buena. Es que los mediums y los que estamos a su alrededor, que, a ver, todos los hermanos que vienen nos ayudan, porque nos dicen lo que les ha pasado y lo que nos puede pasar a nosotros. Y entonces, obviamente, si no hacemos caso de lo que nos dicen, entonces somos más culpables, obviamente que sí. Vale, continuamos. Dice, no obstante, en vez de tomar para sí las lecciones que escriben o que otros escriben, su única preocupación es aplicarlas a las demás personas, con lo que confirman estas palabras de Jesús. Veis una paja en el ojo de vuestro hermano y no veis la viga que está en el vuestro. Mediante este otro precepto, si fueseis ciegos, no tendríais pecados. Jesús da a entender que la culpabilidad
es proporcional a las luces que la persona posee. Ahora bien, los fariseos, que tenían la pretensión de ser, como en efecto lo eran, el sector más ilustrado de la nación, eran más reprensibles a los ojos de Dios que el pueblo ignorante. Lo mismo sucede en la actualidad. Volvemos a lo mismo. Si estamos en un pueblo donde a lo mejor toda la vida trabajando y no podemos ir ni a un colegio, donde se nos dice lo básico y son nuestros padres los que nos dicen algo y omiten el hablar de la palabra del Padre, y nosotros que sí que estamos desde jovencitos oyendo la palabra de Jesús, ¿quién es más culpable? Nosotros que sabemos todo lo que se nos dice y que hacemos caso omiso. Así es que, dice, si no fueseis ciegos no tendríais pecados. No es exactamente eso. Ciegos, si fuésemos ignorantes, lo haríamos sin ninguna maldad. Aun siendo ignorantes, hay cosas que sabemos que no debemos hacer. Pero hay cosas que no sabríamos que están mal hechas y las haríamos. Cuando ya somos conscientes de todo lo que debemos de saber, cualquier cosa que hagamos, obviamente tenemos mucha más responsabilidad y culpabilidad que los que no lo conocen. Dice, a los espíritas, pues, se les pedirá mucho, porque han recibido mucho, como también se dará mucho a los que hayan asimilado las enseñanzas. El primer pensamiento del espírita sincero debe ser el de intentar saber si en los consejos que dan los espíritus hay algo que le concierne. Y muchas veces en mesa mediúnica viene un ser de luz y nos da un mensaje, y cuando terminamos la sesión y hacemos la ronda, es que ese mensaje lo hemos aceptado todos como para nosotros mismos. Pues por algo será. Si todos aceptamos ese mensaje para nosotros mismos, es porque todos lo estamos haciendo mal. Todos. Si nos están diciendo que somos materialistas, es porque somos materialistas. Si nos está diciendo no estáis ayudando al prójimo como pudieseis, pues es verdad, no lo estamos haciendo. Y no quiere decir que no lo hagamos, que sí que estamos ayudando al prójimo muchas veces, pero no con la intensidad que debiéramos. Entonces, la palabra es para todos. Y los espíritas, que se nos ha dado todo el conocimiento que tenemos, que se nos ha dicho tantísimas cosas, si no lo ponemos en práctica, mal que me sepa, volveremos a venir a pasar por las pruebas y probablemente más duras que las que pasamos en esta encarnación. ¿Vale? Dice, el espiritismo viene a multiplicar el número de los llamados. A través de la fe que infunde, también multiplicará el número de los escogidos. Y yo a veces pienso, en el siglo XIX, que es cuando Allan Kardec empezó a escribir los libros y que se difundieron automáticamente por todo el mundo, ¿cómo es que ahora todo el mundo no es sabedor de todo lo que hay? ¿Cómo es posible eso? Pues porque es muy difícil cumplir con lo que se nos dice y es mucho más fácil hacerse el tonto, porque es muy difícil contentarnos y cumplir con todo aquello que nos dicen los espíritus. Así de claro, no hay más.
no hay más. Instrucciones de los espíritus. Se dará al que tiene. Acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondió y les dijo: porque a vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque al que ya tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden ni comprenden. En ellos se cumple la profecía de Isaías cuando dice: oiréis con vuestros oídos y nada entenderéis, miraréis con vuestros ojos y nada veréis. Y eso sí que es verdad lo que dice, porque a través de los muchos años que ya llevo en el centro espírita, ha venido mucho tipo de gente distinta, mucha gente buscando su solución, mucha gente buscando un locutorio directo para hablar con su familiar o familiares. Y cuando se les ha dicho: amigos, tenéis que estudiar, tenéis que ponerlo en práctica, tenéis que ayudar a los demás, no han vuelto al centro espírita. Los que más se les da, más se les pedirá. Y a los que quedamos, pues probablemente se nos va a pedir mucho, por la sencilla razón de que, como sabemos, más se nos va a pedir. No sé si alguien quiere puntualizar algo más, pero bueno, eso es lo que yo creo. ¿Vale? Sí, Daniele, cariño. Espera, que a ver. Dime, amor. Vale. Yo me quedo con todo esto, me vino a la cabeza unas frases, unas palabras que dijo Raúl Teixeira. Ser espírita no es para aquel que quiere, sino para el que aguanta, ¿no? La verdad es que sí, después de oír y leer todo esto, nos comprometemos con la verdad, nos comprometemos con la palabra. Y a partir de este comprometimiento, es a partir de él que nos será pedido explicación. ¿Hasta cuánto te has comprometido con esto? A ver si te has comprometido con esto. Así es, Daniele. Así es, gracias. Continuamos. Dice: estad atentos a lo que oís, porque emplearán con vosotros la misma medida con que hayáis medido a los otros, y además se os añadirá, pues se dará al que ya tiene, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Se da al que ya tiene y se quita al que no tiene. Meditad acerca de estas grandes enseñanzas, que muchas veces os han resultado paradójicas. Aquel que recibió es el que posee el sentido de la palabra divina. Perdón. Bueno, y creo que es verdad. Cuanto más leemos, cuanto más aprendemos, más nos salen libros nuevos. Perdón. Tranquila. Más nos salen libros nuevos, más nos sale el leer el mismo Evangelio que ya se ha estudiado muchas veces, y cada vez nos dice algo nuevo, nos sale algo nuevo, se puntualiza algo por parte de alguien distinto a lo que estamos hablando la mayoría, y todo es enriquecedor, todo es enriquecedor. Entonces yo pienso que al que se nos da
se nos va a pedir más y más se nos da, y al que declina de saber, se le quitará. ¿Para qué lo quiere? Si no lo va a poner en práctica, ¿para qué lo quiere? Entonces, al que no quiere, obviamente, se le quitará. ¿Y eso quiere decir que lo va a perder? No, eso quiere decir que cuando esté preparado, sea en esta encarnación o sea en otra encarnación, ya se le dará de nuevo. Nada es vano, pero sí que es verdad que todos no estamos preparados para recibir estas palabras, estas consideraciones, estas indicaciones, ahora. Ya se nos dará en otra encarnación. ¿Vale? Dice, ha recibido simplemente porque procuró hacerse digno y porque el Señor, en su amor misericordioso, estimula los esfuerzos que tienden al bien. Sostenidos, perseverantes, esos esfuerzos invocan la gracia del Señor. Son como un imán que atrae hacia sí a lo más avanzado. La gracia abundante que os hace fuertes para escalar el Monte Santo, en cuya cúspide se encuentra el descanso después del trabajo. Se quita al que no tiene o tiene poco. Tomad eso como una antítesis figurada. Dios no quita a sus criaturas el bien que se ha dignado hacerles. Hombres ciegos y sordos, abrid vuestras inteligencias y vuestros corazones. Mirad con el espíritu, escuchad con el alma y no interpretéis de una manera tan groseramente injusta las palabras de aquel que ha hecho resplandecer ante vosotros la justicia del Señor. No es Dios el que quita al que ha recibido poco, es el Espíritu mismo el que, pródigo e indolente, no sabe conservar lo que tiene ni acrecentar, haciéndolo fecundo, el óvulo que ha caído en su corazón. El hijo que no cultiva el campo que su padre ha ganado con el trabajo y que le ha dejado como herencia, ve cómo ese campo se cubre de malezas. ¿Acaso es su padre el que le quita las cosechas que él no ha querido preparar? Si por falta de cuidados ha dejado perder las semillas destinadas a producir en ese campo, ¿se debe acusar a su padre porque no han producido nada? No, no. En vez de acusar al que había preparado todo para beneficiarlo, en vez de criticar lo que le dio, que se queje de sí mismo, pues es el verdadero autor de sus miserias. Entonces, arrepentido y diligente, que se ponga a la obra con valor, que cultive el suelo ingrato con el esfuerzo de su voluntad, que lo labre a fondo con la ayuda del arrepentimiento y de la esperanza, que arroje en él con confianza la semilla que por su calidad ha escogido entre las demás, que la riegue con su amor y su caridad, y Dios, el Dios de amor y caridad, dará al que ya ha recibido. Entonces verá sus esfuerzos coronados por el éxito y un grano producirá 100 y otro 1000. Valor, obreros, empuñad vuestros rastrillos y vuestros arados, labrad vuestros corazones, arrancad de ellos la cizaña, sembrad la buena semilla que el Señor os confía y el rocío del amor le hará producir frutos de caridad. Un espíritu amigo, Burdeos, 1862. Mirad, cuando muchas veces nos ocurre algo malo o no muy bueno,
enseguida le echamos culpa, es que no me lo han explicado, es que Dios nos castiga, es que... Y no nos damos cuenta de que, yo no digo el 100%, pero la mayor parte de las veces, la culpa de que no nos salga como nosotros queremos está en nosotros, porque queremos, sin esfuerzo, obtenerlo todo. Y eso no puede ser. Todo lleva un esfuerzo. Dios, en este caso nuestro Padre, nos lo ha dejado todo preparado para que la simiente crezca, la recolectemos y hagamos fruto con ella. Si nosotros no cuidamos del campo, de nuestro espíritu, no saldrá de nosotros aquello que deseamos. Es lógico, hermanos. Todos tenemos que trabajar. Si no trabajamos, no cobramos. En la parte espiritual, lo mismo. Si no cuidamos de nuestro espíritu, si no incrementamos nuestros conocimientos, no vamos a progresar. Sería muy fácil. ¡Sí! No hago nada y luego como el que más. No. Todo lleva un esfuerzo, todo lleva una dedicación. A veces, algunas veces, hay que dejar de lado otras cosas que también nos interesan hacer o nos gustaría hacer, pero tenemos que tener prioridades y eso depende de nosotros. Esas prioridades las ponemos nosotros y si sabemos que queremos progresar espiritualmente más que otra cosa, significa que tenemos que dedicar más tiempo al estudio, a la lectura, a la oración, para que el fruto madure y nos llegue plenamente. ¿Alguien quiere comentar más? Me encantaría. ¿Nadie? Nadie quiere Pilar, comentar. dime. Ya está. Vale. No tengo nada que decir. María Ángeles, ¿lo vas a dejar ya aquí o...? Es que creo que me queda poquito. Entonces, esperad, voy a ver lo que me queda, ¿eh? Sí. Me quedan tres, yo creo que voy a terminar. Vale. ¿Vale? Muy Dice, bien. se reconoce al cristiano por sus obras. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solo los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuchad estas palabras del Maestro, todos vosotros, los que rechazáis la doctrina espírita como una obra del demonio. Uy, madre mía. Abrid vuestros oídos, el momento de escuchar ha llegado. ¿Bastará con que uséis la librea del Señor para ser sus fieles servidores? ¿Bastará con que alguien diga, soy cristiano, para que sirva a Cristo? Buscad a los verdaderos cristianos y los reconoceréis por sus obras. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Y yo os digo, y si no sé intentarlo, y veréis. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y arrojado al fuego. Estas son las palabras del Maestro. Discípulos de Cristo, comprendedlas correctamente. ¿Cuáles son los frutos que debe dar el árbol del cristianismo? Árbol vigoroso, cuyo espeso follaje cubre con su sombra una parte del mundo, pero que no ha abrigado aún a todos los que deben reunirse alrededor suyo.
Los frutos del árbol de la vida son frutos de vida, de esperanza y de fe. El cristianismo, tal como lo ha hecho desde muchos siglos atrás, sigue predicando esas divinas virtudes y procura esparcir sus frutos. Con todo, cuán pocos los recogen. El árbol es siempre bueno, pero los jardineros son ineficaces. Han querido adaptarlo a sus ideas, han querido modelarlo según sus necesidades. Lo han tallado, reducido y mutilado. Sus ramas estériles no dan frutos malos, pero ya no producen. El viajero sediento que se detiene bajo su sombra en busca del fruto de la esperanza que le devuelva la fuerza y el valor, solo observa ramas secas que anuncian la tempestad. En vano solicita el fruto de vida al árbol de la vida. Debilitadas, las hojas caen. La mano del hombre las ha maltratado tanto que las quemó. Abrid, pues, vuestros oídos y vuestros corazones, queridos míos. Cultivad ese árbol de vida cuyos frutos confieren la vida eterna. Aquel que lo ha plantado os invita a tratarlo con amor, de modo que lleguéis a verlo dando frutos divinos en abundancia. Conservadlo tal como Cristo os lo entregó. No lo mutiléis. Él quiere que su sombra inmensa se extienda por todo el universo. No recortéis sus ramas. Sus frutos bienhechores caen abundantes para alimentar al viajero sediento que intenta llegar a destino. No recojáis esos frutos para almacenarlos y dejar que se pudran, para que no les sirvan a nadie. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Eso se debe a que hay monopolizadores del pan de la vida, así como los hay del pan material. No os incluyáis entre ellos. El árbol que da frutos buenos debe distribuirlos a todos. Id pues en busca de los que están hambrientos. Ubicadlos bajo la copa del árbol y compartid con ellos el abrigo que os ofrece. No se cosechan uvas de los espinos. Así pues, amigos míos, alejaos de los que os llaman para mostraros los abrojos del camino. Seguid, en cambio, a los que os conducen a la sombra del árbol de la vida. El divino Salvador, el justo por excelencia, lo ha dicho, y sus palabras no pasarán. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que el Señor de bendiciones os bendiga, que el Dios de luz os ilumine, que el árbol de la vida os brinde sus frutos con abundancia. Creed y orad. Simeón, Burdeos, 1863. Es que me faltaba muy poquito y por eso he querido terminarla para no hacer como la otra vez, ¿vale? ¿Queréis comentar algo más? ¿Queréis comentar algo? Está claro que los frutos debemos de repartirlo, lo tenemos bastante claro. Está claro de que no sirve que tengamos un fruto para nosotros mismos. ¿Lo tenéis claro? ¿Alguien quiere compartir, por favor? Hola. Hola, José. María Ángeles, Sí, ¿me oyes? José. Sí. No se te ha oído nada, se ha cortado la conexión de audio y de eso, nada más que te vemos la imagen. Dale al Ya le he dado. al sonido. Tú me oyes, María Ángeles, no, a ti Yo no sí. te oímos nada. Yo sí te oigo. No. Sí te oigo.
Bueno, pues nada, Y no lo tengo silenciado, ¿no? ya era al final prácticamente de la clase. Seguimos sin oírte. Sí, claro. Sí. Háblale por aquí, José, ven, háblale a María Ángeles por aquí. Pero a ti no se te ha cortado la conexión. Es que le he dado. ¿Tú me oyes, María Ángeles? Sí, Sí, yo háblale. os oigo perfectamente. No, que se ha cortado la conexión. Se ha conectado del ordenador y se ha desconectado todo. A ver, pues entonces, a ver, ¿dónde está? Sí, yo es que le he dado ahí a silenciar. No, Espera, Daniel espera. dice que está todo grabado. No lo oirás. Vale, pero ahora lo que hay que hacer es subir el volumen, porque no oímos a nadie. Tampoco, no sale por allí. No se oye para nada. Claro. Ella sí me oye a mí, pero nosotros a ella no. Espera. Yo lo que he hecho es dejar de compartir la pantalla. Cerramos la reunión hasta la próxima semana. Una oración. Nos quiere decir algo, pero no. No se puede. Oración. Hasta la próxima semana. Oración. Lo siento mucho, pero... Una oración. Daniel. Daniel Pimentel para todos dice una oración. Pero no la vamos a oír. ¿No? No, que la haga para los que están conectados. Claro. Que la haga para los que están conectados, Sí. aunque nosotros no la oigamos. Mira, ves, ya está la conexión. A ver. A ver si sale todo. Vale. A ver. A ver, ahora. Daniele, Yo lo oigo. ¿Vosotros me oís? Ahora sí, ya estamos Bien. todos. Ya. Es que se había cortado la conexión y nada de nada. Vale. O sea, el inicio Era había lo fallado. último. Lo que sí que quiero es que alguien de vosotros me haga la oración de cierre, por favor. Claro, por supuesto. Daniel. Daniel. Ábrete el micro. No, espera, que le tengo que dar permiso. Porque es que pues, en la configuración he puesto para que no se oiga nada, ¿no? Vale, sí, para que nadie... Vale, Daniele. A ver, ahora... Yo lo que escribí era la traducción de María Ángeles, yo iba a traducir, porque nosotros desde aquí sí que la entendíamos y nada, Claro, ella pedía que ahí hicieseis la oración, pero vamos, porque, claro, vosotros la conexión no se os había cortado, pero aquí sí. Es la primera vez que pasa, pero bueno. Bien. Cosas de la puerta estrecha, ¿qué le vamos a hacer? Cerramos nuestros ojos entonces y elevemos nuestro pensamiento una vez más a este Maestro Jesús, que tan buenas palabras nos trae hoy y que nos ha llenado de esperanza y también de fuerza para seguir adelante. Oh Maestro Señor, te damos las gracias por esas palabras que hoy caen en nuestro corazón como semillas de un gran árbol, este árbol de amor que fue dicho en el Evangelio, que podamos, Señor, germinar, crecer y seguir ayudando a los demás. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que nos trae, no solo hoy, pero todo lo que nos ven traído en nuestras muchas existencias. A ti, Mestre, te damos las gracias por habernos recibido aquí en este planeta Tierra. Al Padre, damos las gracias por nuestra existencia y pedimos la protección para esta semana. Que así sea. Que así sea. Muy bien. Gracias. Disculpar los fallos técnicos. Un abrazo a todos. Chao. Muchas gracias. Chao. Adiós. Hasta luego.